Se buscan 207 millones de dólares. Última vez que fueron vistos en el 2007. Se sospecha se quedaron en la bolsa de Felipe Calderón, Javier Lozano, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente noche de jueves. Yo sé que se están preparando, se están emperifollando para empezar a salir, a lo mejor a cenar, a pachanguear, pero no se pueden ir sin enterarse de esta nota. Y es que el día de hoy, en la mañanera, el presidente de México pues sacó una bomba, de estas de las que acostumbra, de estas de las que pues suelta de vez en cuando y que se vuelven noticia por la trascendencia que tienen. Ya en días anteriores el presidente había dejado ver que le interesaba el paradero de 207 millones de dólares. Algo así, pelo más, pelo menos, como 2,000 millones de pesos de aquel entonces, propiedad de un chino mexicano llamado Shenli Yegon. Ustedes se acordarán de este señor y sobre todo de la forma en la que la disque PGR, la Policía Federal, montó el operativo para decomisar esta cama impresionante de dólares que se llevó a cabo allá en 2007 en Bosques de las Lomas, en Chapultepec. Pues bueno, casualmente en el gobierno que sucedió fue en el de Felipe Calderón, el gobierno de los operativos espectaculares. El rescate de 207 millones de dólares, el rescate de las víctimas de Florence Cassés y muchos otros que bueno, ya vimos que después valieron pa' puros chetos. Pero este dinero nunca se supo a dónde llegó. Y es que había muchas manos corruptas por las que pasó esta lana. Para empezar, desde la campaña que llevó a Felipe Calderón a la presidencia, el mismo Shenli Yegon denunció posteriormente que Javier Lozano, este desgraciado cínico malparido, hijo del PAN, sí, se ve que lo quiero mucho, pues bueno, este señor le había dicho a este empresario chino mexicano que se debía de poner la de Puebla. Bueno, recordemos que Javier Lozano es poblano. Que se debía poner la de Puebla, que se debería de mochar con los cuates y aflojar lana para la campaña de Felipe Calderón. Al grado tal que Shenli Yegon en su poco español llegó a explicar el clásico o copelas o cuello. Es decir, si no aportas lana, te va a caer la voladora, te va a caer la policía, te va a caer la procuraduría y te vamos a quitar la lana. A fin de cuentas esto pasó. Pero ¿cuánto dinero le habrá tocado a Javier Lozano? Si ya vimos que inclusive el señor recibía camionetas del guachicolero mayor llamado El Cachetes. Bueno, pues precisamente el día de hoy, el presidente de México llama a los reporteros que están tan necesitados de nota y que bueno, dice, bueno, ya no me frieguen tanto a mí, busquen otro. Dice, a ver, ¿por qué no investigan en dónde está la lana? ¿En dónde se fueron esos 207 millones de dólares? Que mucho nos ayudarían ahorita. Pero vamos a checar precisamente la nota y cómo lo dijo el presidente. Dice, Andrés Manuel López Obrador pide investigar dónde quedó el dinero incautado a Shenli Yegon. Hoy, en la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se investigará el paradero de 207 millones de dólares decomisados al empresario mexicano de origen chino, Shenli Yegon. Cabe señalar que hoy, durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador entregó 42 millones de pesos a 2 municipios de Guerrero, los más pobres de la región. Dinero que se obtuvo de una subasta de bienes decomisados al crimen organizado. Fue ahí donde el mandatario enfatizó que antes, en sexenios anteriores,
no se informaba qué pasaba con el dinero que el gobierno federal decomisaba al crimen organizado. Simplemente llegaba el gobierno federal, incautaba ciertas propiedades, las que no les gustaban, las que pues eran peligrosas, las remataba en el sistema de enajenación de bienes de Hacienda, o inclusive solamente las tenían ahí olvidadas en una bodega, como pasó con los coches fifís, como pasó con muchas otras propiedades, llámese bienes muebles o inmuebles. En cambio, con Andrés Manuel López Obrador pasa algo completamente diferente. Ahora, cada vez que se incauta algo, se lleva a remate, se lleva a subasta, y la cantidad total se aporta a los municipios más amolados de México. Esto en un acto público, en una mañanera. Se despiertan muy temprano la gente que lo recibe. Van desde la costa de Acapulco, bueno, la costa de Guerrero, o la montaña de Guerrero. Anteriormente fue de Oaxaca. Y bueno, así las cosas se están informando con transparencia. Dice Andrés Manuel: a todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. ¿Se acuerdan? Cuando detuvieron al ciudadano chino mexicano, cómo nos tuvieron como una semana con eso, o 15 días. ¿Se acuerdan? Imágenes y las estivas de dólares. No sé, 200, 300 millones de dólares en una casa de las Lomas. Sería buenísimo reconstruir todo lo que declaró. Bueno, hasta saber dónde está ahora el inculpado. Nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Vamos a escuchar precisamente, o sea, este dinero, que pues la verdad es muchísimo, muchísimo dinero. Sí, sinceramente no sabemos, porque no es tan fácil desaparecer 207 millones de dólares. O sea, las cuentas de los funcionarios se vieron engrosadas, o inclusive son capaces de habérselos pues dado así en efectivo para que no creara suspicacia, problemas precisamente con Hacienda después. Pero vamos a ver lo que dice precisamente el presidente sobre este asunto del dinero chino mal habido de los corruptos como Felipe Calderón, Javier Lozano y compañía. Porque les quitaban patrimonio obtenido ilegalmente, o sea, dinero del pueblo de México, dinero del presupuesto, y no se reclamaba dónde quedaban esos bienes. Por ejemplo, eso tuvo que ver con México, pero a todos nos tocó ver cómo sacaban el dinero prácticamente en carretillas de este empresario chino mexicano. La verdad es que era un dinero bastante fuerte, una cantidad bastante fuerte. Y López Obrador, pues precisamente como buen estadista, pues no lo olvida. O sea, dice, oigan, es que es mucho dinero. O sea, es muchísima lana. ¿Qué pasó, presidente Calderón? ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿En dónde está tanta marmaja? Obviamente, uno de los que también apuntan y se apunta hacia el agandalle de este dinero, como lo decíamos, es Javier Lozano. La misma nota lo recuerda. Javier Lozano Alarcón, el Copelas o Cuello. Javier, quien se desempeñó como secretario de Trabajo de Felipe Calderón, fue señalado por Shenli Yegón de haberlo extorsionado con la famosa frase Copelas o Cuello. Yegón dijo que ese dinero que exhibió en público, una cama de dinero, era para la campaña de entonces presidente de México, Felipe Calderón, quien robó la presidencia entonces al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en 2006. El ciudadano chino acusó a Javier Lozano, ex senador del del PAN, bueno, es la misma cochinada, de extorsionarlo. Comentó en su momento que le había dicho o copela o cuello. Lozano era el que en ese momento era secretario de Trabajo cuando fue acusado. Dijo que demandaría a Shenli Yegón. Tiempo después, Javier Lozano desistió del proceso. Es decir, precisamente Lozano sabe que tiene cola que le pisen y por eso no hizo nada en contra de Shenli Yegón. AMLO anuncia esta investigación y reprochó a los medios de ese entonces
que no estuvieron como con él todos los días con lo mismo, sino que 15 días hablaron de que se encontró este dinero, se decomisó, pero nunca hacia dónde se fue. Así esta situación. Pero bueno, esto al involucrar a gente machuchona del gobierno de Felipe Calderón, como Genaro García Luna, que ha sido acusado y señalado en múltiples ocasiones por actos de corrupción, como Eduardo Medina Mora. Estos dos personajes eran prácticamente los artífices, eran los encargados de garantizar la seguridad pública en México. Uno, Genaro García Luna, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y en general como mero de la Policía Federal. Y Medina Mora como titular de la PGR. Ambos organismos se hicieron tarugos y desaparecieron la lana. Eso sí, Medina Mora después fue premiado al grado de hoy ser ministro de la Suprema Corte, entre otras tantas cochinadas. Calderón no se podía quedar atrás y luego habló. Ya saben cómo es. Después de unas chelas le entra el valor y dice que él invirtió todo el dinero en centros de rehabilitación. Pero vamos a ver la nota. Dice, Calderón responde a López Obrador: dinero de Llegón fue a centros contra las adicciones. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos, ironizando la frase de López Obrador. El presidente de México, expresidente, que bueno, gracias a Dios, Felipe Calderón, respondió al mandatario Andrés Manuel López Obrador por las dudas que planteó con la conferencia mañanera sobre el destino del dinero decomisado al empresario chino Shen Li Yegong, para la cual plantea abrir una investigación. En su cuenta de Twitter, Calderón le envió un mensaje a López Obrador donde le informa que esos recursos se canalizaron a centros de rehabilitación contra las adicciones. Dice: señor presidente López Obrador, el dinero decomisado al señor Yegong se destinó a la construcción de 35 centros Nueva Vida de prevención y tratamiento de adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos. Bueno, datos que inventa Felipe Calderón. Les voy a decir por qué. Porque para empezar, la verdad es que en México no hay tantos centros de rehabilitación. Inclusive muchos de estos violentan los derechos humanos. Él dice que construyó 335 centros Nueva Vida. Hasta el 2010, solo había 307, de los cuales muchos ya estaban construidos. Acá hay una gráfica que encontramos y dice: direcciones de 307 centros Nueva Vida, instituciones del gobierno mexicano para tratamiento ambulatorio de adicciones. Esto es actualizado a marzo del 2007. Ahí está, ustedes lo pueden ver. De esos, muchos, y esto me llamó mucho la atención, están sin número. Gran variedad de estos, gran número de estos, no tienen un número de nomenclatura. Por ende, es casi imposible detectar la ubicación de los mismos. O sea, en Campeche solamente hay 4, según esto. Uno cada 4 municipios, ¿sí? En Campeche, Candelaria, Carmen y Escárcega. Pero la verdad es que las campañas contra las adicciones de Calderón fueron pues prácticamente nulas. Él es un ejemplo de la adicción al alcohol. Entonces, les digo, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto Calderón lo quiere justificar con algo que no se hizo. Hay que ser honestos. El dinero está entre México Libre, el Lozano y su guachicoleada, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, ¿no? Que lo heredó su esposa. Que no me vengan con tarugadas. Así las cosas, mis queridos amigos. Si ustedes tienen datos de los 207 millones de dólares, por favor échenle un tweet al presidente, porque la verdad es que nos hacen falta para seguir transformando México. Y bueno, recuerden por favor que si les gustó el video, dejen su like, manita arriba, comenten, compartan
compartan y claro, no se olviden, si no lo han hecho, de suscribirse a este canal, activen campanitas de notificaciones para que reciban más notas como esta. Pues recuerden que yo no soy fifí, ni tampoco chayotero, mucho menos sé dónde quedó el dinero. Soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben que se pone bueno. Va que va.